Imagina o que kuna panay na paykamusun kichis o que yachachi Gilbert Mamani Herrera kuna un chaupak rima di musunchik napay kuykunamanta. Kainu kutitapi ñaña rimari muykuña napay kuykunamanta. Kunantaka astawan matiparisunchis riki. Napay kuykunamantan imaynan we ayllunnichiskunapi ayllunikupi ayllumasinchiskuna naparikunku. Imaynan paykunaka ninakunku allillanchu manachu imaynallan chaykunamanta astawan k'uskirimusunchik kunan unchaw chaytan nispaka qallarimusunchik. Bienvenidos mis estimados docentes. Como este conocimiento, este curso está dirigido especialmente para docentes que desean tener una noción general con respecto al quechua para que ya puedan iniciarse en lo que es el nivel básico. ¿Sí? Este es el nivel inicio en el cual estamos mostrando algunas expresiones comunes y que de todas maneras necesitamos identificar cuáles son los elementos que lo componen y cuál es la orientación que tienen desde la estructura gramatical del quechua. Para el día de hoy vamos a abordar Ayllupi Napaykuykuna. ¿Sí? Esta parte ya lo habíamos descrito en la anterior lección. Entonces vamos a pasar a la siguiente presentación. Acá vamos a encontrar esta expresión ayllu, ¿sí? Que es un sustantivo. Este sustantivo tiene una significancia muy variada. Para algunos es familia, para otros es comunidad, ¿sí? Entonces, pero dentro de esta relatividad vamos a entender de que el ayllu desde la concepción andina es una integración por varios, digamos, personas o por varios integrantes de una familia. No es la familia nuclear característica que nosotros conocemos actualmente, ¿no? Papá, mamá, hijo, ¿no? El ayllu tradicional está incluyendo no solamente al tío, a la tía, al abuelo, a la abuela, sino que también a el esposo de la tía, ¿sí? La esposa del tío y todos los otros parientes que tienen alguna relación no solamente consanguínea, ¿no? Sino que también social, ¿sí? Por el mismo hecho de el acto del matrimonio, ¿no? Entonces vamos a ver que es una concepción muy relativa, pero siempre vamos a tener a su costado alguna palabra que nos aclara, ¿sí? Ayllu runakuna, ¿no? En este caso, los miembros de la comunidad o de la familia, ¿sí? Las personas de la comunidad o de la familia, ¿sí? Runa, como ustedes saben también, es persona, es otra raíz, ¿sí? Otra palabra raíz, y acá tenemos el otro elemento que es kuna, como perfectamente sabemos, kuna es un, a ver, ¿qué es kuna? ¿Sí? Kuna es un es un pluralizador, sí pues, ¿no? Es un pluralizador. Entonces, acá le ponemos pluralizador. Plural, un poco para afianzar, digamos, el conocimiento en esta parte inicial del quechua, ¿sí? ¿Qué elementos, qué integrantes más tenemos dentro de la familia? Sí, vamos a tener papá, ¿sí? Que es tata. Y ustedes se preguntarán, pero ¿no es tata ahí? En el caso de la Y, ya había señalado, ¿sí? En el caso de la Y, había señalado que en este caso la Y tiene diferentes significados, ¿sí? Uno de esos significados es, puede ser primera persona, ¿sí? Primera persona, va a ser tipo posesivo, ¿sí? Mi, ¿sí?
Pero también tenemos que es infinitivo. ¿Sí? También es infinitivo. Es infinitivo. ¿Sí? Entonces, en este caso, si es que le agregamos la y a papá o a tata, entonces mi papá, ¿sí? Primero posesivo, es mi papá, mi hijo, ¿sí? Entonces, hecho esta aclaración, vamos a continuar. Tenemos mamay, ¿sí? Mamay, churi, hijo, puede ser mi hijo, churi, ususi, mi hija, ususi. Acá tenemos awicha, ¿sí? Abuela, awichu, abuelo, katay, yerno, kachun, nuera, ipa, tía, y guagua, bebé. ¿Sí? Sí, guaguat kawam, dicen, ¿no? Corre, ve a la bebé. ¿Sí? Cuando tú regresas a tu casa y te encuentras a tu abuelita o a tu mamá, pero tú ya eres una persona mayor de 30, 40, la mamá o la abuelita que te dice, Wawaika chayarkoska, ¿sí? Wawaimi chayarkoska, ¿sí? Entonces, wawai es una expresión muy relativa también, que hay que entenderlo desde el punto contextual, ¿sí? Hecha esta declaración, vamos a la siguiente diapositiva. En esta ocasión vamos a seguir reafirmando estas expresiones, ¿sí? Esta expresión de mujer que es ñañay y turay, solamente para las mujeres, ¿sí? Y acá tenemos la otra expresión de varón, que es panay o waukei, ¿sí? Entonces, en este aspecto solamente está permitido que la mujer pueda dirigirse a su hermana diciendo ñañay y a su hermano turay. En el caso del varón, pueda dirigirse a su hermana diciendo panay y a su hermano diciendo waokei. Desde ningún punto de vista se puede, digamos, intercambiar este rol, porque va a dar la sensación de que existe una, digamos, indefinición con respecto al género o al sexo del hablante, ¿sí? Entonces, en este caso es muy importante tomar en cuenta. Ya habíamos hecho digamos, la aclaración, ¿sí? Ahora lo estamos nuevamente resaltando. Continuamos. Ya hemos hablado con respecto a lo que es en la anterior sesión, Ayupi, Napaikuikuna, ¿sí? Acá está la tradicional expresión, vamos a identificar siempre Ayu, ya sabemos que es, en este caso, familia, Pi, no, Napa, saludo, y acá tenemos Pi, es un locativo, ¿sí? Aikui es en este caso, es un sufijo inductivo, ¿sí? Es un sufijo inductivo que induce a alguna acción, generalmente, ¿no? Kuna está en el infinitivo y el kuna, que es el pluralizador. Acá también tenemos igual, imai es la palabra raíz, na es en este caso, acá para seguir en este orden, vamos a ver, na es imai, es una partícula de pregunta ¿qué? Ka ya sabemos que es un verbo, panay es un sustantivo, ¿sí? Y acá vamos a identificar sus elementos de sufijo. Na es un concretivo, ya es un limitativo, am es un atestiguativo de primera persona, ¿sí? Kashan, sha es un progresivo, anki es una partícula de segunda persona, ¿ya? Para verbos, ¿ya? Kashani, kashanki, ¿no? Yo estoy, tú estás, ¿ya?
Panay, en este caso es un posesivo de primera persona. Listo. ¿Qué significa? Imanayan kashanki panay. ¿Cómo estás, hermana? ¿Ok? Vamos acá. La otra expresión, de igual manera, alguien, bien, kashani, estar, turay, sustantivo de, en este caso, exclusivo para mujeres cuando se refieren a su hermano. Listo, en esta expresión igual, ya, el imitativo ya, el atestiguativo de primera persona me o mi, ya, aliyan o aliyanmi, ¿no? Puede ser, ¿no? Kashani, el progresivo, y en este caso la fracción de primera persona, ¿no? De yo, ¿sí? Que se agrega en este caso generalmente al final. Turay, en este caso el posesivo de primera persona. Acá tenemos otro elemento que es kan. Le pregunta a la segunda persona, es un pronombre de sujeto de segunda persona, kan, ñoka, yo, kan, tú. Y le agrega una partícula completativa, ri, ¿ya? En este caso para que pueda responder. Y él responde de la siguiente manera: allí, allí, alguien. Y acá también le responde con un verbo. En este allí hace referencia a este elemento atestiguativo de primera persona. Es como una especie de validador, ¿no? ¿Sí? Es muy parecido. Acá también lo tenemos. ¿Sí? Acá también lo tenemos. Entonces, esta parte siempre es como ya, el progresivo, ni, que está refiriendo a primera persona, yo. Ok, esta parte ya lo hemos desarrollado, lo estamos realizando por segunda ocasión. Junyunapi napaikuikuna. Acá también tenemos esta expresión que nos, en este caso, nos indica, ¿no? Imainayan. Imainayan kashinki, ya, esa expresión ya lo conocemos. Acá dice uña, ese es un sustantivo. ¿Ya? Guagua también. ¿Ya? Y finalmente le agrega el sufijo de primera persona posesivo, ¿sí? Él responde allá mi kashani, awicha, es que es abuelita, y lo hemos visto en la anterior lección, ¿sí? Awicha, y le agrega un sufijo de persona posesivo, ¿no? En este caso de primera persona, de mí, ¿no? Igual responde, ya conocemos esta partícula, ñoka, wawai, allillanmi, kashani, ¿no? Entonces acá le agrega en este caso yo bebé, ¿ya? O yo hijito, allillanmi, kashani, yo estoy bien. ¿Sí? Entonces acá ya es un juego de términos que nosotros habíamos analizado anteriormente, que siempre nos conviene recordar de vez en cuando, ¿no? Para reforzar nuestra idea, nuestra concepción genérica, cómo se aborda, en este caso, la construcción de los morfemas en el quechua. Napaikusun, ¿no? Acá tenemos, en este caso, napa es la raíz sustantivo, saludar. En este caso, aiku, ¿sí? Es una partícula que nos induce, ¿no? Es un inductivo, se llama inductivo, aiku, aika. Es napaikusun, ¿no? Naparkusun, ¿no? Esto es deductivo, ¿no? Aiku es inductivo, arca es deductivo, ¿sí? O arco. Sun, en este caso, es la flexión de primera persona, pero en plural, ¿ya? ¿Sí? Entonces estamos hablando de nosotros, ¿no? Por eso saludamos, ¿no? No saludas, sino que saludamos. Por eso está la expresión mos, ¿ya?
Entonces, este saludo obviamente tiene que ser un saludo inductivo, es decir, tiene que provenir de alguien, ¿no? El saludo nace de alguien, ¿sí? A eso se refiere haiku. Es el sentido que le da haiku, ¿sí? Vamos a tener acá una serie de ejercicios ya hablando con respecto a los números, pero vamos a hacer el trabajo de identificación de los sufijos y las raíces, que es la parte central en la que nosotros nos queremos concentrar. ¿Ok? Acá tenemos la expresión, primero los sustantivos, u, ¿sí? Vamos a tratar un poco más pequeño, tilla, ya les había dicho, ¿no? Tilla es acción de sentarse, ¿no? Pero si se le agrega en este caso la partícula na, el sufijo na, lo convierte en silla, ¿sí? Entonces esta na tiene esa particularidad de convertir todos estos nominales en algo concreto, ¿sí? Por ejemplo, rima ya es hablar, ¿no? Rimana es na, con esa rimana ya es conversación, ¿sí? Conversación es algo más concreto, ¿sí? Ese es el sentido que le da. En este caso, uj es uno y silla es tiana, ¿sí? Acá tenemos siskai, que también es otro número que significa 2. Wasi es un nominal solo, ¿ya? 2, casa. Kimsa es 3. Punku es puerta. Tao es 4. Y computadora, pues la palabra en español, ¿no? Pishka 5. Yaku es agua. Sokta 6. Alko, perro. ¿Sí? Vamos por la siguiente expresión. Acá ya tenemos oraciones. Una oración que nos señala a diferentes orientaciones, ¿no? En cada palabra, en cada morfema. Entonces vamos a identificar primero número, alko. Alko es un sustantivo, significa perro. Ya, tilla, sentarse, puño, dormir, ¿sí? Estos son los elementos nominales. Vamos a identificar ahora cuáles son los elementos, en este caso, de sufijo, ¿sí? Los completativos. Vamos a ver acá que alko es perro, y cuando le agrega el sufijo de primera persona en posesivo, dice alko, y mi perro. Pues en mi perro acá dice. Tillana, tilla es sentarse. Le agrega la na, el concretivo na, significa silla, y le agrega el locativo pi, de ubicación, o sea, en la silla, ¿sí? Acá está, en la silla, ¿sí? Puño es dormir, acto de dormir. Sha es un progresivo, está durmiendo. Sha, durmiendo, y acá le agrega el an de tercera persona, ¿sí? Obviamente estamos hablando del perro, ¿no? Yo hablo contigo acerca de mi perro. Yo, primera persona, tú, segunda persona, y mi perro, tercera persona. Esa es la orientación y el sentido que le da. Entonces, mi perro está durmiendo, dice, ¿no? Uno, mi perro, alkoy, tianapi, en la silla. Lo vamos a poner acá. Ya está. En este caso, alkoy, mi perro, ¿sí? Tianapi, en la silla. Puñushan está durmiendo. ¿Sí? Listo. Vamos con la siguiente oración. Iskay wasita allichasaj. Entonces acá es. Entonces Iskay es un contador, número 2. Wasi, casa. Allí, de alguien. ¿Sí? Y después vamos a ver cuáles son los sufijos. Wasi, o sea, mi casa, ¿sí? El sufijo de primera persona, posesivo. Ta es un sufijo acusativo de objeto directo. Entonces, con eso nos está diciendo que el objeto directo en esta ocasión es la casa, ¿no? Entonces, ¿qué cosa podemos hacer al arreglar? La casa, ¿sí? Ahí lo identificamos, el objeto directo. Cha, ya.
allí cha, la cha es un sufijo factivo, se llama, ¿no? ¿Ya? Que convierte, digamos, en un acto de lo que señala, en un hecho de lo que señala, en este caso el nominal allí. Allí cha, en este caso es, allí es bien, ¿no? ¿Ya? Y poner las cosas bien, o sea, poner las cosas en bien, ¿qué cosa es? Arreglar. O poner las cosas bien es arreglar. O sea, están mal puestas, entonces la cha le da ese sentido factivo, ¿sí? Sag, ya, es en este caso en tiempo futuro, ¿sí? Es una expresión de tiempo, en este caso futuro, ¿no? Ruasa, huaycosa, ¿sí? Entonces, esa sag siempre le da el sentido del futuro. Dice, voy a arreglar mi casa. Entonces, acá seguimos, ¿no? Voy, ¿ya? Sag es en el futuro, ¿ya? Alicha es arreglar, ¿ya? Mi casa, wasita, mi casa. ¿Sí? Entonces, continuamos con la siguiente. Kimsa, anta. Dice en este caso, Kimsa, contador 3, sustantivo, anta, es vieja, viejo. Punku también es una raíz completa. Urma también es una raíz. ¿Listo? Entonces acá el único elemento que vendríamos a abordar es la n, que es un sufijo de tercera persona, generalmente, ¿no? Entonces, yo te estoy diciendo a ti, yo soy primera persona, tú eres segunda persona, ¿de qué te estoy hablando? De en tercer elemento, que viene a ser la casa. Entonces, no, en este caso la puerta, ¿no? Entonces, la puerta vieja se cae, dice. Antapunku urman. Una expresión bastante básica. Listo. Continuamos. Pishka. En esta parte también igual, identificamos contador 5. Yaku es agua. Impu, hervir. ¿Sí? Acá vamos a encontrar otro elemento. Ta es un objeto directo, el acusativo. Sí, es un sufijo de acusativo, es un objeto directo. ¿De quién estamos? Digamos, ¿qué cosa estamos haciendo hervir? Agua. Por eso es el objeto directo. Listo. Chi es un objeto, en este caso, causal, se llama, el sufijo causal, ¿ya? Que ocasiona, digamos, lo que dice su nominal. Entonces, timpu es hervir. Chi, en este caso, impuchi es la acción de hacer hervir, ¿sí? Causa, digamos, el efecto de hervir, ¿sí? Esta chi es causal. Listo. Inki, segunda persona, flexión de segunda persona. Entonces está ordenando a alguien más, ¿sí? Entonces, yakuta impuchinki, hace servir el agua. Es una instrucción que da a otra persona. Entonces vamos a ver, vamos a ver con esta negrita. Haces, y acá está, inki, esta inki le está diciendo a una persona, le está diciendo, haces, ¿no? ¿Ya? Este chi, ya les había dicho, es causal. Esa causa que origina hace algo, pues, ¿no? Entonces por eso dice, haces, ¿ya? Haces y le está ordenando a una segunda persona. Hervir, timpu, hervir, acá está timpu. El agua, dice, yakuta. ¿Sí? ¿A quién? Al agua, pues, que es el objeto directo, ¿sí? Y acá tenemos otra expresión que es softa, es un contador, sustantivo. Alco es perro, ¿ya? Huchu, huchuy. Huchu vamos a poner, ¿eh? No es completo, es huchuy, no es huchu. Huchuy, es todo el nominal significa huchuy. Listo, vamos acá. Alcoche, cha, alco, en este caso es perro, ¿ya?
Este cha es un diminutivo, es un sufijo diminutivo afectivo también. Cha, alcocha, perrito chiquito, pequeño, y cuando le agrega la y es, digamos, mi perrito, mi perrito. ¿Sí? Huichuy, ya. Este ya es un limitativo que indica de que hasta ahí nomás, pues, ¿no? Por ejemplo, Warmikunaya, Karikunaya, Paikunaya, dice. Está limitando hasta ellos nomás. Huchuyle, entonces está diciendo que es hasta ahí, hasta esa pequeñez, ¿no? Dice mi perrito es pequeño, ¿sí? Entonces, mi perrito, al coche, ¿sí? Está en el mismo orden. Al coche. Huchuy, pequeño, ya, es pequeño, ¿no? Está afirmando de que pertenece a esa, digamos, a esa condición de pequeño, ¿sí? Hasta ahí pertenece, ahí está encerrado, encapsulado, ¿sí? A eso se refiere. Acá dice rimanakuso, rima, pues rima ya es hablar, rimana ya es conversación, ¿no? Ku, en este caso es reflexivo. A ver, vamos a hacer acá la identificación rápidamente. Rima es hablar. Iskai es un contador, 2. Iskai también. Entonces, acá vamos, na. Ya está, acá está na. A ver, un ratito, vamos acá a borrar todo esto. Listo, vamos primero. Ajá. Entonces, rima es una raíz. Iskai también es una raíz. Iskai también es otra raíz. Y acá vamos a encontrar otro elemento, que es el elemento concretador, que convierte, si rima es hablar, si le agregas na es conversación, ¿ve? Le convierte en algo concreto, ¿sí? Entonces, ku es un reflexivo, ¿ya? Reflexivo que beneficia a ellos mismos, ¿sí? Entonces, acá, ¿quiénes son ellos mismos? Acá está justo afirmando la, en este caso, segunda persona en plural, rimanakusum, dice. Es como conversémonos, algo así, ¿no? Hagamos conversación, ¿sí? Y esta conversión, ¿en cuánto va a ser? Dice, iskai es 2, de 2, 2, manta, esta manta es el ablativo, ¿ya? De significa de 2 en 2, iskai, iskai manta, ¿sí? Dialoguemos de 2 en 2, como ustedes pueden ver acá la expresión, ¿sí? Listo. Ok, acá está la expresión. Acá ya conocemos estas expresiones, ¿sí? Ya dice alillancho, ¿sí? Acá está una alilla, allí es la raíz, ¿sí? Ya, el imitativo ya, y esta n es en este caso de segunda persona, ¿sí? Chu, este es de tercera persona, ¿no? Pero acá lo está afirmando, ¿no? Y esta Lilian es como que hacemos la referencia de que ese estado bien es como que en tercera persona, ¿no? Dice, es como cómo te lo encuentras, ese te lo encuentras es una tercera persona, yo, tú, y esa te lo encuentras es un acto, es un hecho que pertenece a tercera persona, más o menos tiene esa orientación, es que vamos a ponerle en contexto, ¿no? Alillancho, ¿sí? ¿Sí? Y ese alillancho es el alguien, o sea, es como decir la felicidad, ¿no? La felicidad llegó a ti, esa felicidad no es un verbo, esa felicidad es un elemento, ¿sí? Que viene a ser un tercer elemento, ¿sí? Yo y tú estamos conversando y hablamos acerca de la felicidad, no de ser felices, ¿eh? De la felicidad. Y la felicidad llegó a ti, tocó tu puerta, ¿se han dado cuenta? Es la expresión, digamos, reflexiva, ¿no? Tocó tu puerta, llegó a tu casa, algo así es el sentido. Chu es un interrogativo y Pedro
como bien sabemos, pues es un nombre, ¿no? Es un sustantivo. Ok, continuamos acá. La expresión allin, él dice que está bien y utiliza el verbo ka, y acá pregunta, ¿no? Kan, y acá está María, ¿no? Entonces en esta expresión, por ejemplo, dice allin, él certifica que está bien con el atestiguativo de primera persona. Kasha, en progresivo, o sea, uno dice, yo he estado bien, voy a estar bien, ¿no? Cuando te pregunta, tú hablas de tu actual estado, ¿no? En progresivo, ¿sí? Kashani. Kasha, el ni es la primera persona, ¿ya? Que se refiere al yo. Kangri, este es el completativo, y pregunta, ¿no? ¿Y tú? ¿Sí? María le pregunta, ¿no? Estoy muy bien, ¿y tú, María? Le dice. Y ella acá utiliza otros elementos de ñocapas. Ñoca es yo, paz, no, acá ñoca utiliza primera persona, después dice alguien, ya que es un, en este caso, sustantivo, ¿ya? Kasha, ka, listo. Esas son las raíces que identificamos. Paz. Este paz es un sufijo, ¿ya? Es un sufijo, cuando lo estamos viendo ahora, es un sufijo aditivo. Aditivo, ¿sí? Que se adiciona, ¿no? Él está bien y a ese estado en el que se encuentra, él también quiere incorporarse, quiere adicionarse, por eso es un aditivo. Entonces yo también, ese también es un aditivo, ¿no? En castellano se traduciría también, ¿no? No capas, yo también, por decir, yo también, ¿sí? Después dice alguien, bien, kasha, ya es el progresivo, ni, y él dice en primera persona, ¿no? De yo. Dice, yo también, ¿ya? Yo también estoy bien, ¿sí? No capas alguien kashani. Puede decir, no capas alguien mi kashani, ¿sí? No capas alguien kashani. Ahí ya vamos jugando con palabras, ¿no? Dicen acá, Maipin kashanki Pedro, dice, ¿no? Ella nuevamente hace la repregunta, ¿no? Entonces, vamos acá. Mai es donde, Ka se utiliza donde estás, de estar, y Pedro es un sustantivo, ¿no? Pi es un locativo en donde estás, ¿sí? En dónde estás, ¿sí? Maiping, ¿sí? Acá está esta N también de tercera persona, ¿no? Yo, primera persona, tú, segunda persona, el lugar tercera persona, maiping, donde, ese donde es como una tercera persona, ¿sí? Kashani es progresivo, Kashan, Aiki dice Anki, entonces está preguntando en segunda persona, ese Anki es segunda persona, ¿no? En este caso en el tiempo presente en segunda persona, ¿no? Kashanki dice, ¿dónde estás? Ahora, está refiriendo ahora, ¿no? Seguramente están hablando por teléfono, probablemente, ¿no? En tiempo real. Ok, seguimos. Acá dice wasipi, seguimos, dice wasi, wasi es casa, utiliza estar también, sujeto de segunda persona, ¿listo? Entonces ella dice, él dice wasipi, sí, dice en mí, es mí, y acá pone en, pi, es un locativo, ¿no? Este es su primera persona en posesivo y el pi es un locativo, ¿no? En mí, kasha es sha es progresivo, ni en este caso de primera persona, ¿sí? Kangri, y ella nuevamente devuelve la pregunta. Estoy en mi casa, ¿y tú? Dice, wasi, pi, wasi, mi, en. Entonces, en mi casa. Wasipi significa en mi casa. Kashani, no estuve ni estaré, sino que actualmente me encuentro. Estoy, ¿sí? Es un progresivo. Kashani, esta ni es de
primera persona, ¿no? Hungry, y ella responde, ¿y tú? En interrogativo. Él también responde como anteriormente ya había señalado, ñoka, wasi, kashani, ¿no? Entonces, él responde, no capas, paz también, yo también, dice. Entonces, él también está en la casa, ¿no? O sea, figurativamente, ¿no? No está en la misma casa, ¿no? Pero está en ese espacio conocido como casa, ¿no? O nombrado como casa, ¿no? Él dice, wasipi, wasipi, igual, ¿no? Que en su casa, ¿no? No está en la otra casa del vecino, sino que está en su casa. Kashani, progresivo, el ni, de primera persona, de yo también estoy en mi casa, ¿sí? Acá dice, ima, que vamos a... Este ima es un interrogativo, ¿sí? Que este ta es el acusativo de objeto directo, ¿sí? No vamos a considerarlo. Rua, vamos a utilizar, dos raíces se utilizan. Acá este ta es un objeto directo, o sea, ¿qué cosa decir? Estamos hablando de la pregunta, ¿no? Y taj, ¿ya? Esto es un contrastativo, ¿sí? O sea, el contraste que está haciendo es, ya está bien, estás en tu casa, pero ¿qué estás haciendo? ¿Sí? Ya. Entonces este taj es un contrastativo, un sufijo contrastativo. Y dice ruashanki, ya, que estás es progresivo, anki es segunda persona, ¿no? Y matata ruashanki, ¿y qué cosa estás haciendo? O sea, que ella quiere contrastar, ¿no? ¿Qué cosa estás haciendo? Estás en tu casa ya, pero ¿y qué cosa estás haciendo, no? Quiere ver ese contraste, ¿sí? Él responde, alco, perro, comer, listo. Listo, ¿qué raíz encontramos acá? Alco, que es perro, miku es comer, y ahora identificamos los sufijos chay, alco, chay, a mi perrito, alco, cha es de chiquitito, diminutivo, chay, mi, ¿sí? El posesivo de primera persona. Man es, en este caso, es un sufijo hilativo, ya que establece dirección, hacia. Y mi es un, en este caso, sufijo que denota y establece atestiguamiento, ¿no? ¿Sí? Entonces dice, alku, chay, cha es chiquitito, yi es mi, entonces a mi perrito, hacia mí, a mí, esta dirección, hacia mí, dice. Entonces a mi perrito, a él, o sea, en esa dirección, miku, chi, ¿ya? Ese chi es causal, es un causativo. ¿Qué es lo que hago yo? En este caso, ¿le doy la comida o le hago comer? Entonces, cuando le hago comer es que yo le estimulo para que él mismo, digamos, genere esa necesidad de comer, ¿sí? Entonces, un perro no le vamos a, contra su voluntad, introducirle la comida, sino que hay que provocarle, ¿sí? Entonces, es lo que hace él, ¿no? Provoca el hambre, puedes decirle que se llama, no sé, ofrecerle un plato rico, algo que le agrade, etc. Eso sí le provoca hambre y se lo come, ¿sí? A eso se refiere. Mikuchi es causal, sha, mikuchi es kani, ¿no? Este sha también, acá debería ser sha, también es una expresión, digamos, válida también, gramaticalmente. Entonces, ni de persona, ¿no? Entonces, a mi perrito estoy dando de comer, está en progresivo, no ha dado ni dará, sino que le está dando. Ok, mis estimados colegas, muchísimas gracias. Hasta pronto.